Buenos días, pues vamos a comenzar ya nuestro culto. Lo hacemos como siempre leyendo la palabra de Dios. Vamos a leer el Salmo 72, los versículos del 1 al 19. Salmo 72 del 1 al 19. Salmo 72 del 1 al 19. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Sabá, y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Pues vamos a orar. Señor, nos acercamos a ti, siendo conscientes del privilegio que tenemos de poder reunirnos en tu nombre, poder reunirnos con nuestro Dios, con nuestro Creador. Señor, tú eres el Rey de toda la tierra, tú eres el que nos ha hecho, tú eres el que existe desde el principio, el que no tiene principio ni fin. Y nosotros, Señor, somos criaturas tuyas, criaturas pequeñas, muy pequeñas en comparación contigo. Y, Señor, criaturas que no merecemos tu misericordia. Pero tú no solo eres un Dios poderoso, sino que también eres un Dios muy misericordioso, que te has apiadado de nosotros y que nos ha rescatado, Señor, de nuestra condición. Tú te acuerdas de que somos polvo y, Señor, sabiendo que no somos dignos de estar en tu presencia por culpa de nuestro pecado, tú te has acercado a nosotros y nos enviaste a tu Hijo para que nos pudiera reconciliar contigo. Señor, tú sabes perfectamente lo que somos, tú nos conoces bien, mucho mejor que nosotros. Tú sabes que nos acercamos a ti con nuestras miserias. Tú sabes que te hemos fallado, y eso por decirlo de manera suave, que hemos pecado contra ti, que hemos sido infieles, pero tú eres fiel, Señor, y en esa confianza nos acercamos a ti. Qué gozo saber que la muerte de Cristo, su sacrificio en la cruz, nos limpia de todos nuestros pecados y que ya no nos ves, Señor, con la podredumbre que traemos con nuestro pecado, sino que tú nos ves en la justicia de tu Hijo Jesucristo. Gracias por Él, gracias por su sacrificio en la cruz y, Señor, queremos hoy queremos honrarte cada día de nuestras vidas, pero hoy en especial, como tu pueblo, todos unidos, unánimes, para darte la gloria y para darte gracias. Gracias por todas tus bendiciones y en especial por la salvación que nos has dado. Señor, nos encomendamos a ti hoy, pedimos que nos bendigas, queremos escuchar tu voz, queremos que todas las cosas que hagamos aquí te honren, que nada haya aquí que te desagrade, que no busquemos la gloria de los hombres, nuestra propia gloria, sino que busquemos tu propia gloria, Señor, y sabemos que eso va a redundar en más gozo para nosotros. Bendícenos hoy, Señor, guíanos
y repito, Señor, que todas las cosas que hagamos te honren. En nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, pues voy a leeros ahora un himno. Se titula Dad gloria al ungido y que está basado en el salmo que he leído, Salmo 72. Y dice así este himno. Dad gloria al ungido, al Hijo de David. Su reino ya ha venido, su nombre bendecid. De todo ser cautivo, Él es la libertad, y es gracia que nos limpia de toda iniquidad. Es el socorro urgente de cuantos sufren mal. Al pobre y al humilde valor y fuerzas da. La pena trueca en canto, la oscuridad en luz. Aún al condenado acoge el buen Jesús. Vendrá cual fresca lluvia la tierra a saturar, y a su glorioso paso las flores se abrirán. Será sobre altos montes heraldo de la paz, y en valles y collados justicia brotará. De todo pueblo y lengua a Cristo llegarán, su salvación gustando, su gloria admirarán. De todo el mundo reyes vendrán a ofrecer, con devoción, tesoros y ofrendas a sus pies. A todo enemigo su cetro vencerá, y cada vez más grande su reino se verá. Jamás su pacto olvida el rey, cual siglos van. Su nombre para siempre y amor alabarán. Vamos a acercarnos al Señor por medio de la confesión de pecados que esperamos que sea meditada, que sea sincera y que refleje la reflexión de nuestro corazón. Y en esta mañana nuestra confesión está basada en el Salmo 121. Nos dirigimos a Él y le decimos: Jehová, Dios nuestro, al examinar nuestros corazones tenemos que confesar los muchos pecados que cometemos al buscar refugio ante las dificultades de la vida en mil cosas antes que en ti. Estamos tan llenos de este mundo, tan influenciados por su pensamiento, tan permeados de sus filosofías antropocéntricas, que apenas elevamos nuestra mirada a lo alto para esperar de ti el deseado socorro. Has hecho los cielos y la tierra, los sustentas y los controlas hasta en los detalles más insignificantes. Pero nuestras almas no descansan en ese gobierno divino, y eso nos aboca a buscar soluciones humanas que son tan insuficientes como inútiles. Por medio de un pacto te has comprometido a sostenernos firmes y a no dejarnos resbalar. Velas nuestros sueños y estás siempre pendiente de que se cumplan tus propósitos. Pero de manera reiterada dudamos de ti, de tu poder y de tu voluntad para socorrernos. Estás a nuestra diestra como nuestro consejero, como nuestro defensor, como nuestro paracleto, como nuestro Padre y como nuestro Redentor. Pero por nuestras dudas, nada de eso parece quitar nuestras angustias ni nuestra desesperación. Guardas nuestra alma del enemigo ancestral, de los hombres que buscan nuestro mal, de nuestras propias necedades, del error doctrinal y sobre todo de tu justa ira que has desviado sobre tu Hijo Jesús. Pero por nuestro orgullo no reposamos plenamente en tu gracia y cargamos con la fatiga de una autoprotección infructuosa e incapaz. Nuestras dudas te ofenden. Nuestra falta de fe no invita a los pecadores a confiar en ti. Somos tropiezo a tu causa. Nuestros hechos niegan nuestra profesión. Por eso venimos a confesar estos pecados confiando solo en tu gracia para perdonar. Y el Señor, en su infinita misericordia, trae consuelo a nuestros corazones para que en realidad nos sintamos perdonados. Y por eso nos habla, como encontramos en el libro
de los Hechos, el capítulo 13, versículo 38, que nos dice, por tanto, hermanos, sabed que por medio de Jesús se os anuncia el perdón de pecados. A Él sea la gloria. Llegamos en nuestra lectura del Catecismo de Heidelberg en esta mañana a las preguntas 120 y 121, que dicen así. Recordad que está tratando sobre la oración modelo que conocemos como el Padre Nuestro. Y la pregunta 120 dice, ¿por qué nos pide nuestro Señor Jesucristo que nos dirijamos a Dios diciendo Padre Nuestro? Respuesta, para despertar en nosotros desde el principio de nuestra oración el respeto filial y la confianza en Dios que deben ser el fundamento de nuestra oración. Es a saber que Dios ha venido a ser nuestro Padre por Jesucristo y nos concede las cosas que le pedimos con fe, con mayor seguridad que nuestros padres nos otorgan las cosas de este mundo. Pregunta, ¿por qué se añade que estás en los cielos? Respuesta, a fin de que no tengamos ninguna idea terrenal de la majestad celestial de Dios, y esperemos de su omnipotencia lo que necesitamos para nuestro cuerpo y nuestra alma. Amén. Os presento otro himno basado en el libro de los Salmos. En esta ocasión, el Salmo 16. Y este himno es solamente de los 6 primeros versículos de este Salmo. Dios mediante, el próximo domingo veremos los 5 versículos restantes que forman otro himno. Y en este, el autor ha escrito así. Dios, guárdame, he confiado en ti. En mi alma dije a Dios, no hay bien sin ti, no para mí, pues tú eres mi Señor. Los santos que en la tierra están son toda mi afición. Se multiplicará el dolor de quien sirve a otro Dios. Ante ellos nunca ofreceré sangrienta libación. Mis labios no pronunciarán el nombre de su Dios. La parte de mi herencia es Dios, mi copa y mi porción. Mi suerte asegurada está en ti, mi guardador. Las cuerdas marcan el lugar que en suerte recibí, y cuán hermosa es la heredad que me ha tocado a mí. Amén. Vamos a pedir al Señor que continúe bendiciendo este tiempo de adoración. Dios y Padre nuestro, te amamos y lo decimos sabiendo que nuestro amor a ti no es un amor perfecto, no es un amor total, no es un amor exento de flaquezas, de debilidades, de infidelidades. Pero Señor, si nos preguntaras como hiciste a Pedro, ¿me amas? Tendríamos que decir, Señor, tú sabes que te amo. Te amamos, Señor, porque ese amor nuestro responde al amor que tú has tenido por nosotros. Ese amor que nos recogió cuando estábamos muertos en delitos, en pecados, cuando estábamos sin Dios y sin ninguna esperanza en este mundo, cuando solamente estábamos ofendiéndote constantemente, haciendo daño a nuestro prójimo y también acumulando ira para el día de la ira. Y Señor, fue en esa situación y condición que tú viniste a nosotros y nos mostraste que tú eras el dueño del mundo en el que vivimos, que tú eres un Dios santo, justo, bueno y que demandas de nosotros, porque nos creaste a tu semejanza, nos demandas la misma santidad, justicia y rectitud. Señor, viéndonos tan desposeídos de ese carácter, nos dimos cuenta, Señor, que solo nos esperaba la condenación más grande por tan grande ofensa. Porque, Señor, aunque a veces consideramos que nuestros pecados son menores, nos olvidamos que son enormes porque son pecados contra ti. Y, Señor, en esa condición, tú extendiste tu amor a nosotros, no solamente en palabras, sino enviando a tu Hijo a morir por nuestros pecados.
Gracias, Señor, porque Él aceptó ser nuestro sustituto. Y ahora, Señor, por agradecimiento, por el gozo que hay en nuestro corazón, por la esperanza con que tú nos has llenado, podemos decir, te amamos, Señor. Queremos amarte más, queremos amarte mejor, queremos entregarte todo nuestro ser. No queremos, Señor, conscientemente reservarnos nada. No queremos amar otra cosa, otros pensamientos, a otros dioses. No queremos amar otros placeres que los que da la comunión contigo. Y por eso, Señor, venimos delante de ti en esta mañana para aprender más de ti, más de nosotros, más de esa brecha que el pecado, cada vez que lo cometemos, abre entre nosotros. Porque queremos, Señor, conocer el camino de vuelta a ti si te hemos ofendido. Queremos, Señor, volver de ese país lejano que desgraciadamente visitamos con tanta frecuencia y allí derrochamos tus bienes. Señor, recíbenos. Danos un amor por ti, digno de ti, y que se vea reflejado para que el mundo también conozca que no tenemos solamente una religión diferente a la suya, sino que hemos sido cambiados, hemos sido transformados por el Espíritu de Dios conforme a tu palabra. Padre, te pedimos que nos bendigas en esta mañana cuando leamos tu palabra, cuando tratemos de estudiarla y aplicarla a nuestros corazones, que produzca el fruto que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, cada uno en nuestra personalidad, en nuestra individualidad, en nuestra necesidad, pero también, Señor, como iglesia, como tu cuerpo. Ahora, Señor, tal vez no damos la imagen que deberíamos, tal vez estamos muy complacidos en nosotros mismos, muy cómodos con nuestra existencia. Señor, tú necesitas hacernos más como tu Hijo, como esa iglesia perfecta que un día quieres tomar como esposa para ti. Bendícenos, Señor, que tu palabra no sea un ejercicio más, una repetición de actos ya conocidos, de pasajes ya transitados, sino que sea para nosotros un nuevo desafío para vivir en tu presencia. Lo que te pedimos para nosotros, queremos que lo hagas extensivo a tu pueblo y por todo el mundo. Desde donde nace el sol hasta donde se pone, hoy en día podemos decir que tu palabra es predicada. En algunos sitios, en grandes congregaciones, para otros, Señor, aislados en sus hogares por medios que hoy nos permite utilizar. Hoy tu palabra va a ser predicada y esperamos, Señor, que produzca el mismo efecto que deseamos y te pedimos para nosotros. Bendícenos pues, acompáñanos en todo, líbranos de cualquier distracción y que salgamos de aquí edificados y dispuestos a vivir nuestras vidas en entrega a ti. Todo te lo pedimos a través de nuestro mediador, de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a continuar en esta mañana considerando el libro de Isaías y vamos a llegar hoy al capítulo 58. Leeremos desde el versículo 1 del capítulo 58 al final del capítulo 59. Isaías capítulo 58, comenzando en el versículo 1, y yo haré la lectura desde la Nueva Versión Internacional de las Escrituras. Grita con toda tu fuerza, no te reprimas. Alza tu voz como trompeta. Denuncia a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados a los descendientes de Jacob. Porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí, y hasta me reclaman, ¿para qué ayunamos si no lo tienes en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que ayunáis, hacéis negocios y explotáis a vuestros obreros. Vosotros solo ayunáis para pelear y reñir y daros puñetazos a mansalva. Si queréis que el cielo atienda a vuestros ruegos, ayunad, pero no como ahora lo hacéis.
¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llamáis vosotros día de ayuno y día aceptable para el Señor? El ayuno que he escogido ¿no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo? ¿Poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo? ¿Vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serás llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables. Si dejas de profanar el sábado y no haces negocios en mi día santo, si llamas al sábado delicia y al día santo del Señor honorable, si te abstienes de profanarlo y lo honras no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, entonces hallarás tu gozo en el Señor. Sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar y haré que te deleites en la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. La mano del Señor no se queda corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son vuestras iniquidades las que os separan de vuestro Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Tenéis las manos manchadas de sangre y los dedos manchados de iniquidad. Vuestros labios dicen mentiras, vuestra lengua murmura maldades. Nadie clama por la justicia, nadie va a juicio con integridad. Se confía en argumentos sin sentido y se mienten unos a otros. Conciben malicia y dan a luz perversidad. Incuban huevos de víboras y tejen telarañas. El que coma de estos huevos morirá. Si uno de ellos se rompe, saldrá una culebra. Sus tejidos no sirven para vestido, no podrán cubrirse con lo que fabrican. Sus obras son obras de iniquidad y sus manos generan violencia. Sus pies corren hacia el mal, se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son perversos, dejan ruina y destrucción en sus caminos. No conocen la senda de la paz, no hay justicia alguna en su camino. Abren senderos tortuosos y el que anda por ellos no conoce la paz. Por eso, el derecho está lejos de nosotros y la justicia queda fuera de nuestro alcance. Esperábamos luz, pero todo es tinieblas, claridad, pero andamos en densa oscuridad. Vamos palpando la pared como los ciegos, andamos a tientas como los que no tienen ojos. En pleno mediodía tropezamos como si fuera de noche. Teniendo fuerzas, estamos como muertos. Todos nosotros gruñimos como osos, gemimos como palomas. Esperábamos la justicia y no llegó. La liberación sigue lejos de nosotros. Tú sabes que son muchas nuestras rebeliones. Nuestros pecados nos acusan. Nuestras rebeliones no nos dejan. Conocemos nuestras iniquidades. Hemos sido rebeldes. Hemos negado al Señor. Le hemos vuelto la espalda a nuestro Dios. Fomentamos la opresión y la traición. Proferimos las mentiras concebidas en nuestro corazón.
Así se le vuelve la espalda al derecho y se mantiene alejada la justicia. A la verdad se le hace tropezar en la plaza y no damos lugar a la honradez. No se ve la verdad por ninguna parte. Al que se aparta del mal, lo despojan de todo. El Señor lo ha visto y le ha disgustado ver que no hay justicia alguna. Lo ha visto y le ha asombrado ver que no hay nadie que intervenga. Por eso su propio brazo vendrá a salvaros, su propia justicia os sostendrá. Se pondrá la justicia como coraza y se cubrirá la cabeza con el casco de la salvación. Se vestirá con ropas de venganza y se envolverá en el manto de sus celos. Les pagará según sus obras. A las costas lejanas les dará su merecido. Furor para sus adversarios y retribución para sus enemigos. Desde el occidente temerán el nombre del Señor y desde el oriente respetarán su gloria. Porque vendrá como un torrente caudaloso impulsado por el soplo del Señor. El Redentor vendrá a Sión, vendrá a todos los de Jacob que se arrepientan de su rebeldía, afirma el Señor. En cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tus labios no se apartarán más de ti, ni de tus hijos, ni de sus descendientes, desde ahora y para siempre, dice el Señor. Amén. En el estudio anterior, el domingo pasado, os decía que en el capítulo 56 comienza una nueva sección de este libro de Isaías y vimos un poco el bosquejo muy básico de lo que queda por ver en este libro, en esta profecía, y dijimos que básicamente todo tiene que ver con la iglesia tal como estaba en los tiempos de Isaías. Se describe la apostasía absoluta en la que estaban viviendo y eso lo ocupan estos capítulos 56 al 59. Luego va a continuar hablando de la desolación que vendrá por causa de esta apostasía cuando el Señor envíe a su vengador para destruir a la nación. De eso va a hablar en los capítulos 63 y 64, aunque previamente hablará de el rescate final que el Señor no va a abandonar a su pueblo para siempre, lo reprenderá, lo enviará al exilio, pero lo rescatará. Y finalmente, en los últimos capítulos 63 al 66, hablará de la gloria que podríamos decir horas tan bajas. Y en la línea del capítulo 58 vemos cómo se contrasta la falsa religión con la verdadera. La religión que es solamente actos externos, a veces cumplidos con una pulcritud tremenda, y se contrasta con la religión del corazón, lo que sale desde dentro. La religión que está motivada por la carne y la religión que es impulsada por el Espíritu. Esos actos que surgen por gratitud al Señor de aquellos que surgen con el propósito de negociar con Dios. Bueno, tanto hago para que tú me des tanto a mí. Así se distingue la religión falsa de la verdadera. Se habla de la iglesia espectáculo. Fijaos que alguno enseguida con esa expresión pensará en el contexto del siglo XXI de algunas llamadas iglesias. Bueno, ya en aquel tiempo en la iglesia había muchos que simplemente montaban un show religioso y se contrasta eso con la religión que realmente surge del corazón, que es espiritual, que viene del alma. De eso vamos a ver en el capítulo 58. Luego en el capítulo 59 vamos a ver cómo
el profeta va a hablar de la pecaminosidad del pecado, de la gravedad del pecado, porque para ellos, como lamentablemente para nosotros, nuestros pecados delante de Dios a veces los consideramos pecadillos, peccata minuta, cosa de menor importancia. Parece que es que Dios es tan tiquismiquis, que es tan pulcro, que no puede tolerar esta pequeña infidelidad aquí y allá. Pero el Señor dice, precisamente por eso mi santidad no puede soportar vuestro pecado. Vuestro pecado es más grave de lo que pensáis, porque es un asunto del corazón del cual salen todas estas malas acciones. Y va a volver a hablar de la necesidad de arrepentimiento, la única condición que el Señor nos pone. Y como el pueblo no se arrepiente, el Señor amenaza con enviar, Él enviará a ese guerrero divino que se menciona, tal como hemos leído, que se prepara como un buen soldado para venir a ejecutar su justicia, la justicia que su pueblo no está viviendo. Y por último, vemos como igual que viene como un guerrero a hacer justicia, viene también como un redentor, viene por el poder del Espíritu Santo, hacer por la iglesia lo que la iglesia no puede hacer por sí misma, cambiar, ser cambiada desde dentro, desde el corazón. Así que eso es un poco lo que vamos a ver y vamos según habéis visto en el boletín, vamos a tener 4 puntos que ver en esta mañana. En primer lugar, en ese capítulo 58, el contraste entre la adoración verdadera y la falsa, la religión verdadera y la religión falsa. Y luego al pasar al capítulo 59, vamos a ver qué dice el Señor de por qué no todos son salvos, por qué hay algunos que irán a la condenación. Y luego, en tercer lugar, el Señor se va a presentar como ese guerrero divino que viene a establecer justicia y finalmente termina con una promesa, con una esperanza de que el Señor es también quien viene a redimir a Israel. Así que esa será nuestra hoja de ruta para esta mañana y comenzamos con ese contraste entre la adoración falsa y la verdadera, la religión falsa y la verdadera. Veamos cómo el tema que comienza desde el capítulo 1 y es recurrente, vuelve a aparecer aquí, la necesidad del arrepentimiento delante del Señor. Recordad, por ejemplo, en el capítulo 55, el Señor dice, deje el impío su camino. Es una manera de arrepentirse. Arrepentirse no es simplemente decir, Señor, he pecado en esto, esto y esto, que también, sino es dejar ese camino en el cual estábamos ofendiendo a Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esto una y otra vez lo repite Isaías, de nuevo en el capítulo 56, versículos 9 al 12, al hablar a los líderes de la nación, aquellos que estaban llevando al pueblo a pecar, aquellos que no usaban la autoridad delegada por Dios para advertir al pueblo que abandonasen su pecado. Esa apostasía reinante en Israel es denunciada por el Señor. No podéis llamaros pueblo de Dios y vivir como aquellos que no conocen a Dios. Pero fijaos que Dios dice, ese Dios que habita en las alturas, en una luz que nosotros no podemos ni considerar. Dice que habita ahí, pero también en ese corazón contrito y humillado que habíamos visto la semana pasada en el capítulo 57, versículos 14 al 21. El hombre, si quiere vivir cerca de Dios, si quiere tener esa religión genuina, verdadera, no puede vivir mirando a Dios por un lado y amando al pecado por otro. Tiene que tener esa disposición de volverse al Señor. Ese es el espíritu, esa es la actitud que el Señor demanda de su pueblo y que Judá no manifestaba en su adoración, en su culto público. Fijaos que según nos indica el capítulo 58, se contrasta
la adoración verdadera con la falsa. Y fijaos que aquí entre verdadero y falso no es que una era la prescrita por Dios, tenés que hacer esto, esto y esto, primero esto, una vez terminado esto otro y luego, no, no es que ellos añadieran o quitaran, es que lo que hacían externamente podía ser correcto, pero no era una cosa del corazón. Fijaos que ya en el capítulo 16, versículo 7, dice, perdón, me he equivocado, primera de Samuel 16, 7. Recordad cuando el Señor manda al profeta a buscar el que va a ser el rey de Israel. Fijaos que ya dice, el rey que yo, ahora tenéis un rey que es Saúl, que más o menos hace todos los ritos, todos los procederes que se esperan de un rey. Pero el que yo quiero que te fijes no en lo externo, sino en el corazón. Dice, Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Todos nosotros hemos venido aquí esta mañana, hemos hecho lo que se hace en la iglesia, ¿verdad? Unos tal vez por primera vez, otros ya podemos casi decirlo y hacerlo de manera automática. Y podemos mirarnos y decir, bueno, no hemos podido cantar, pero ¡ay, qué bien canta fulano! Y mira qué bien esto y lo otro, cómo se hace, oye, qué iglesia tan ordenada. Y eso a los hombres, a alguno sorprenderá, a alguno dirá, este es el sitio. Pero al mismo tiempo Dios es testigo de lo que está pasando. Y Él mira más allá de los actos, de cómo nos movemos, si nos ponemos en pie, nos sentamos, si abrimos los ojos, si los cerramos. Dios ve el corazón. Y cuando el pueblo de Judá, no es que se hubiesen, que también habían ido en pos de otros dioses, etcétera, pero no es que en la adoración faltasen elementos que el Señor había prescrito, sino que lo que hacían, lo hacían solamente de manera mecánica y no del corazón. Y lo que tenemos a continuación y vamos a ver son algunos elementos por vía positiva y otros por vía negativa de lo que es la religión falsa y la religión verdadera. En primer lugar, la religión formal, y cuando hablamos de formal queremos decir la que se fija en las formas en contraste con aquella que se fija en la esencia de lo que hacemos. Lo que nos dice este pasaje es que la religión formal no es realmente religión. Aquí tenemos una apariencia de religión. Ellos buscaban a Dios día tras día. Había muchos que no, había muchos que ya se dedicaban directamente a la prostitución ante Baales, ante otros dioses, habían dejado de vivir el día del Señor para honrarle. Algunos estaban, por así decir, eran casos perdidos aún a los ojos de los hombres. Pero aún aquellos que sí hacían actos religiosos, lo hacían de manera formal. Parecían desear los caminos del Señor, parecían hacer lo correcto, pero sus corazones estaban llenos de sí mismos. Mirad en los versículos 1 y 2. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Fijaos, que me buscan cada día. No es que solamente fuesen a la fiesta anual, no es que solamente tuviesen el culto mínimo que prescribía la ley. No, no, dice, me buscan cada día. Y quieren saber, le preguntan a los maestros, a los sacerdotes, a los levitas, explícanos, quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Uno lo ve y dice, oye, este hombre cada vez que termina el acto religioso está allí consultando con los sacerdotes, se ve que tiene interés, lo invita a su casa para que le explique y todos dirían, este es el verdadero hombre de Dios. Pero Dios veía otra cosa. Dice, me piden, o sea, eran gente de oración también, me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. O sea, que estaban metidos plenamente en los asuntos de la religión y esperaban que Dios les recompensase por ello,
que Dios no estuviese molesto porque hace tanto que no lo veo en el culto. No, no. Ellos esperaban que Dios los bendijese. Se convencían a sí mismos. Pero claro, a Dios no lo convencía. Es como lo que encontramos en Juan capítulo 2, que dice que habiendo Jesús hecho una serie de milagros, dice que muchos creían en Él, viendo los milagros que hacía. Y a continuación dice, pero Él no creía en ellos. Él no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque sabía lo que había en el corazón. Y fijaos que llegan en su oración, llegan a ser tan fervorosos que ya pues, se venían arriba, como solemos decir, ¿verdad? Y ya disputaban con Dios. No solamente oraban, pedían justo juicio, se querían acercar, sino, mirad, ya llegaban a decirle a Dios, versículo 3, porque dice, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Estamos aquí insistiendo como la viuda en tu presencia y parece que el problema está en ti. Ahora, ¿os dais cuenta cómo es justo así como comenzó la profecía en el capítulo 1? Fijaos, si volvéis atrás al capítulo 1, versículos 11 al 17, de nuevo el Señor nos dice, es que os habéis vuelto ateos y ya no creéis en nada. No, no, mirad, dice allí capítulo 1, 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? No era uno, dos, es que se excedían. Hastiado estoy, el Señor le daban arcadas. Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos, que él mismo había instituido como parte del culto. No los quiero, dice. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Vuestra presencia pisotea el lugar santo. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. El lenguaje es prácticamente el mismo. ¿Por qué? Porque la realidad era la misma. O sea, que puesto en nuestros días, es que iban al culto y al estudio y a la escuela dominical y al discipulado y al culto de oración y los grupos de cuidado pastoral y hacían todo lo que había que hacer y se quedaban más tarde que nadie y ayudaban a recoger y estaban ahí muy dispuestos. Pero el Señor veía que cada acto que ellos hacían pensando que le daban más a Dios y que por lo tanto Dios tenía que estar más en deuda con ellos, a eso él le asqueaba. ¿Por qué? Porque él veía lo que había en los corazones. Por eso dice, eso tenía que ir acompañado de obras de justicia que reflejan un corazón transformado. Esa era la condición de Judá, una condición de rebelión. Por eso, incluso el Señor usa la palabra rebelión en el versículo 1 de este capítulo 58 y le dice al profeta, clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Esas son las palabras con las que empieza la profecía. De nuevo el capítulo 1, versículo 2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. No está hablando a otras naciones, a otros pueblos. No, este pueblo que Él redimió con mano poderosa, que Él crió y Él fortaleció en Egipto y luego los sacó por el desierto y los plantó en una tierra por la cual ellos no habían hecho nada para ganarla. Y dice, ¿qué hicieron? Se rebelaron contra mí. Así que lo primero que nos dice aquí el Señor a través de Isaías es que la religión de las formas es algo que Dios
aborrece. En segundo lugar, nos dice que la esencia de la religión formal es hacer lo que a uno le place. Quien hace tanto en el ámbito religioso, lo hace no para Dios, lo hace para sí. Esa observación del ayuno, el versículo 3. En el versículo 13, ese guardar el sábado, el día del Señor, lo hacían para autogratificación. Leámoslo, versículo 3. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y el Señor responde, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Eso con respecto a algo de su religión. El ayunar lo hacían para su propio gusto, mientras que sus corazones eran tan duros y tan perversos que al mismo tiempo estaban teniendo este acto y su siervo que estaba en el mismo acto de adoración, muerto de hambre y apaleado por el maltrato, estaba allí y lo miraba con desdén, ¿verdad? Lo consideraba inferior. Dice, Señor, yo eso lo estoy viendo y ahora vienes tú con este acto religioso. Lo mismo con respecto al día de descanso, versículo 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Fijaos, el ayuno, por definición, es una autonegación, es una abnegación, negación de lo que es lícito. Por ejemplo, la comida, ciertas comodidades, ciertos placeres, podríamos decir, hasta lujos que el Señor nos puede dar en un momento. La esencia es negarse a uno mismo, negarse un derecho que el Señor y una necesidad al mismo tiempo que el Señor nos ha dado. Lo mismo el guardar el día del Señor como un día de descanso es, deja de hacer tus trabajos habituales y ahora trabaja para mí. Ve a visitar a tu abuela, ve a estar con el enfermo, ve a leerle una porción de la palabra a aquel que ya no tiene vista para hacerlo por sí mismo. Deja de servir a ti, de ganar para ti, cultivando, ordeñando, haciendo lo que sea, para que lo hagas para mí. Esa es la esencia del día del sábado, el día del Señor. La negación de uno mismo. El ayuno, negarse a una comida legítima. El sábado, negarse a uno el tiempo legítimo. Pero fijaos que los formalistas de los tiempos de Isaías observaban la letra de la ley, ¿verdad? De hecho, Zacarías habla de que en los tiempos de Zacarías habla de que ellos habían multiplicado los días de ayuno. El ayuno que el Señor nunca lo instituyó como algo que se había en tal fecha y en tal otra. Ellos ya lo tenían. Ya habla Isaías en el capítulo 7. Ya tenían el cuarto mes, el quinto mes, el séptimo mes, el décimo mes. O sea, Señor, mira lo que te queremos, que nos privamos de lo nuestro, nos privamos de comer en tantas ocasiones al año. Pero claro, el problema es que mientras lo hacían por el gusto de hacerlo, porque se sentían superiores. Se sentían que, ¿has ayunado esta semana? Sí, yo el lunes. Ah, pues yo lunes y miércoles. Uy, ya el otro se quedaba, ¿verdad? Entonces el otro lo hacía lunes y miércoles. Pues, ¿y cuándo ayunaste? Lunes y miércoles. Ah, yo lunes, miércoles y viernes, ¿verdad? Entonces se creían por encima. ¿Cuánto te has limitado? ¿Cuánto has hecho? ¿Cuánto has provisto? ¿Cuánto has ofrendado? Eso que les hacía, gratificarse, darse palmaditas a sí mismo. El miembro de iglesia del mes, no falto nunca, doy los diezmos, saludo a todo el mundo, hago lo que hay que hacer. Pero estaban llenos de orgullo. Eso lo vemos en los versículos 3 al 5. Eran impacientes, no tenían un corazón perdonador. ¿Por qué? Porque era una religión de formas, una religión sin arrepentimiento. Esa es la religión del hombre caído. Eso es lo que sucedió en el jardín del Edén, la autogratificación. Fijaos, ¿qué sucede allí? Génesis 3:6. Dice, vio la mujer que el árbol era
bueno para comer, autogratificación. Dios había dicho no. Bueno, Dios ha dicho que no, pero es que, oye, es que esto apetece. Es que es bueno para comer, agradable a los ojos, codiciable. Y el hombre dejó de agradar a Dios para agradarse a sí mismo. Esa es la esencia del pecado. Y eso no hay acto religioso que lo cancele, con que puedas empatar. Si tú desechas a Dios y su palabra y dejas de honrarle, ya puedes pasarte tu vida limitándote. Ya puedes decir, me quedo célibe para dar mi cuerpo al Señor. Ayuno todos los días y voy con la dieta mínima y el día del Señor yo desde el viernes lo guardo hasta el martes y todo eso. Toda mi vida es un sábado para el Señor. Si solo me produce el sentirme yo justificado en mis méritos, el Señor dice, quédate con eso. Yo eso no te lo he pedido, yo no lo quiero. Lo habíamos visto en el primer capítulo, recordemos. Vuelvo a leer versículo 13 y 14. Dice, no me traigáis más vana ofrenda. Nosotros hemos hecho un anuncio al principio, antes de comenzar el culto, pidiendo un esfuerzo a los miembros para hacer una ofrenda extraordinaria. Y uno dice, oye, la ofrenda, aunque sea vana, porque sea ofrenda, ¿verdad? En términos prácticos, que traiga muchas ofrendas vanas. No, el Señor dice, os la podéis quedar. No traigáis más. El incienso que llenáis de olores el templo, es que a mí me da tos, me da abominación. El convocar asambleas, más reuniones, más actos culticos. Dice, no lo puedo sufrir, me aburro, me duermo, no lo aguanto. Vuestras fiestas solemnes, todo eso que habéis añadido, las tiene aborrecidas mi alma. Hacéis cosas para invitarme a mí a estar presente y yo no quiero estar en esa fiesta, dice el Señor. Me son gravosas, son como una losa sobre mí. Cansado estoy de soportarlas. ¿Por qué? Porque se trata solo de formalidad. Si esa es tu religión, si solamente estás cumpliendo con lo que la ley del Señor dice, el Señor dice, todavía no has conocido lo que es honrar a Dios como Él lo pide. En tercer lugar, vemos como en esa distinción de la adoración genuina o de la religión genuina con la que es solamente formal, es que ese tipo de religión, ese tipo de adoración, en lugar de facilitarnos la comunión con el Señor, la estorba. El Señor tapa sus oídos, tapa sus ojos, no quiere ver estas cosas. Versículo 4. Dice aquí que para contiendas y debates ayunáis, lo que decía antes, ¿verdad? Cada uno, yo soy más santo que tú, ¿verdad? Para luchar, para contender, debatís, para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Si pensáis que el preámbulo a ser oídos delante del trono de la gracia es este tipo de religión, que sepáis que todo ese ruido no me deja oír vuestros corazones y vuestras voces, vuestras oraciones. No me vengáis con esa. Me gusta como lo dice la Nueva Versión Internacional. Si queréis que el cielo atienda a vuestros ruegos, ayunad, pero no como ahora lo hacéis. De nuevo, es una referencia al capítulo 1, versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré fijado. El problema no es que oraran poco, es que oraban mal para su propio deleite. Es lo que nos dice también en el Nuevo Testamento. Y aquí, en el capítulo 59, va a continuar diciendo, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Si no hemos sido todos los que estamos aquí padres, todos somos hijos, ¿verdad?
Y todos hemos vivido eso de llegar el día de la madre, el día del padre, llegar con el regalito que muchas veces le hemos pedido a papá o a mamá que nos dé el dinero para comprar su propio regalo, ¿verdad? Y venimos y queremos que esto sea la ofrenda de paz, ¿verdad? Todos los actos de desobediencia, todas las veces que te he retado, todas las veces que me he burlado, que me he hecho el que no te oía, todas esas cosas yo pretendo cancelarlas con este regalito del todo a 100. Bueno, claro, cuando un niño nos trae eso, decimos, bueno, no lo vamos a echar atrás, pero sabemos que no hay sinceridad y tenemos que ir lo que a veces decimos los padres, lo que quiero es que te portes bien. Eso es lo que dice el Señor. Lo que quiero es que te portes bien. No, el Señor no quiere oír palabrería. Eso impide que el Señor nos oiga. Y eso es lo que el salmista reconoce en el Salmo 66, versículo 18. Dice, si en mi corazón hubiere yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El salmista ya lo sabía, no se lo tenían que explicar. Él mismo sabía que incluso en las relaciones humanas, si tenemos una mala relación con un amigo, la última vez quedamos fatal con él. ¿Cómo ahora que lo necesitamos? ¿Con qué cara nos acercamos a él? Oye, fulano, te necesito. Habrá que, oye, fulano, lo primero. El otro día fui un borde. El otro día ese sarcasmo hizo que te dejase en ridículo delante de todos los compañeros. Una vez más fui un pesado, una vez más te ofendí o una vez más te hice daño. Y entonces nos extienden el perdón. Dice, bueno, ¿para qué me llamas? ¿Qué necesitas? Oye, ven que me he quedado aquí sin batería. Ven a empujar. ¿Os dais cuenta? Eso es lo que sucede. Nuestra falta de respuesta a la oración muchas veces tiene que ver con nosotros y no con el Señor. Así que después de esas tres expresiones que nos da este pasaje sobre la adoración falsa, ahora el Señor nos habla de dos rasgos de la religión del corazón. En el capítulo anterior, versículo 15, había dejado claro lo que os leo. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito, yo moro, yo tengo mi residencia, yo estoy empadronado en la altura y la santidad. Ese es mi hogar, mi primera residencia. Pero también tengo otro lugar donde vivir, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Yo estoy en el corazón quebrantado para darle vida y para fortalecer su corazón. Esa es la verdadera religión. No cuando nosotros hacemos cosas para Dios, sino cuando Dios mora en nosotros. Y fijaos que eso se manifiesta, sí, porque no se trata de contraponer los actos que el Señor mismo nos ha pedido para la adoración con que vivamos al Señor en nuestro corazón. Fijaos, si hablamos del ayuno y si hablamos del día de reposo, mirad lo que el Señor quiere además de ese ayuno y además de ese guardar el día del Señor. Versículos 6 al 9. Seguimos el capítulo 58. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Fijaos, el Señor no dice no al ayuno, no, dice, pero el ayuno verdadero no es cuando tú no comes por el lujo de sentirte más espiritual, sino cuando te privas de comer para darle al que tiene necesidad. El ayuno es cortar todas esas cosas de las cuales tú te aprovechas, esas pequeñas injusticias, cuando haces valer tu derecho a costa del derecho de tu prójimo. Eso es lo que yo te pido.
es que a esos quebrantados, a esos que tienes bajo tu bota, le quites la bota para que puedas seguir viviendo una vida de comodidad. Partir el pan, abrir tu hogar, que lo recibas en casa. No que diga, ay, pues llevo 3 días de ayuno, estoy que me caigo, pero eso no sale de un corazón que al mismo tiempo ve a su prójimo y dice, oye, vente a casa, que te veo que tú estás peor que yo. Yo he ayunado voluntariamente y tú llevas una semana sin comer porque no te quedaba otra. Lo que motiva a una persona a ese autosacrificio es lo que el Señor demanda como verdadera religión. Dice, cuando hagas eso, cuando comiences a actuar de esa manera, cuando esa sea tu religión, entonces, versículo 8, nacerá tu luz como el alba. Está dando por hecho que ahora mismo están en las tinieblas de esa religión formal. Entonces nacerá tu luz como el alba. Y fijaos que además esa expresión, no, fijaos que cuando uno viene arrepentido al Señor, no es como las compañías de seguro, te haces hoy un seguro y tienes que tener un año de carencia, no te hagas el seguro hoy, vengas a dar a luz mañana, o que te operen el tumor pasado mañana, te pide un periodo de carencia. El Señor no es así. El Señor no dice, cuando el hijo pródigo viene a la casa, no dice, anda, vete para allá que ya hablaremos. Y si estás un tiempo que veo que como siervo no estás racaneando y estás el primero ahí por la mañana y trabajas como el que más, a lo mejor te dejo entrar en casa. No, el perdón del Señor ilustrado allí es instantáneo. No dice, ya veremos, ponte ahí en cuarentena. No, no. Y por eso usa esa expresión, como la luz. Fijaos, cuando estamos no es que muchos vean amanecer, ¿verdad? Pero cuando lo hemos visto, ¿qué sucede? Que empieza a haber un pequeño clarar y de repente, ya cuando nos damos cuenta, cuando hemos llegado al otro tramo del camino, ya está la luz. Y así ocurrirá, con que el Señor es tan generoso que ve un corazón quebrantado y ahí envía su luz, envía su gracia. Nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Fijaos, el efecto de la salvación no tardará en llegar. Se verá pronto el fruto de la obra del Espíritu e irá tu justicia delante de ti. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Y esto nos recuerda cuando el Señor saca a su pueblo de Egipto y pone aquella nube de fuego, ¿verdad? Que hacía de parapeto, para ellos era luz y para nosotros era un muro que impedía que les atacara. Eso será el Señor para ti, será tu justicia. Jehová, justicia nuestra, como dice el profeta. Dice, entonces invocarás y te oirá Jehová. En contraste con la religión de los actos externos, que el Señor se tapa los oídos. No me cantes más ese himno. No me vengas con esa oración repetida. No, cuando vengas quebrantado y eso se vea, entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí, como el siervo que ha llamado el Señor. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. El ayuno que Dios ha escogido es una ayuda poderosa para una vida justa y recta. No tiene ningún sentido ayunar, ni guardar el día de reposo, ni nada de eso, si al mismo tiempo somos culpables de hacer injusticia, de la opresión, de la codicia, de la insensibilidad ante la necesidad de otros, si carecemos de amor, si estamos acusando con el dedo a todo el mundo, estamos viéndonos superiores a los demás, si hablamos con malicia. Y por eso dice, ¿no es más bien, versículo 7 otra vez, que partas tu pan con el hambriento? A los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz, etc. Y fijaos que aquí no estamos hablando de un evangelio social ni nada de eso. Se está hablando de que un corazón regenerado, un corazón cambiado, un corazón que es como el del Señor, porque ha sido perdonado, ha aprendido a perdonar, porque es receptor de la gracia, ha aprendido a dar de gracia. Eso es lo que nos está diciendo
el Señor. Y fijaos que este mismo asunto era también de preocupación en los días del Señor. Eso es lo que hacían los fariseos. Todos los actos, el dar limosnas, el orar, el ayunar, que lo hacían para ser vistos de los demás, porque buscaban la recompensa humana. Y dice, si alguien os aplaude por eso, pues ya tenéis la recompensa, porque eso es lo que andabais buscando. Pero el Señor, ¿qué es lo que pide? Un poquito antes de decir eso, allí en Mateo capítulo 5 dice, bienaventurados los pobres en espíritu. No los que se quedan pobres porque dan sus ofrendas a la iglesia y se quedan sin nada, sino los que son pobres en espíritu. Ellos son ricos en el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran viendo su desolación espiritual, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos. Fijaos qué contraste esto con el carácter que se describe de la iglesia de Dios en tiempos de Isaías. Estos eran mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, los que acaban de pedir perdón al Señor por sus pecados, porque ellos verán a Dios. Ese Dios que tapa sus ojos, dice, estos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La quinta característica que vemos en este pasaje, en este capítulo, tiene que ver también con la verdadera religión. Y es que la religión del corazón, la adoración genuina, conduce a la verdadera felicidad. Una comunión viva y real con el Señor. La religión formal aparta al Señor, levanta un muro, lo deja sordo. Pero fijaos, dice el versículo 9, entonces cuando vengas de esta manera delante del Señor, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar verdad. Fijaos, aquí se usa la expresión para resumir el resultado de venir al Señor de esa manera, dice es, tendrás luz, amanecerá. El Señor te prosperará espiritualmente, te bendecirá espiritualmente, te guiará espiritualmente, te dará todas las cosas que tu alma necesita. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Y fijaos lo que viene a continuación. E irá tu justicia delante de ti. No malinterpretemos esto. No pensemos que mis obras de justicia van delante de mí como el escaparate para que Dios diga, bueno, ha hecho esto, le perdono todo lo otro. No. Cuando yo vengo contrito y humillado delante del Señor, ¿qué tengo que ofrecerle? Absolutamente nada. Mi justicia es de delante cuando la justicia de Dios sea la que vaya adelante. Cuando yo venga arrepentido y diga, Señor, nada tengo que ofrecerte, nada puedo ofrecerte, no hay nada en mí digno de ti. Entonces es cuando al reconocerme en bancarrota espiritual, su justicia irá adelante. El Señor será mi justicia y la gloria irá a mi retaguardia. El poder del Señor, la gloria del Señor irá a nuestra retaguardia. Esa es la verdadera religión, la religión del corazón. Versículo 11 dice, Jehová te pastoreará siempre. Y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego, como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Fijaos que este es un tema favorito de Isaías, porque nos está diciendo que este pueblo que dentro de poco va a ser llevado a un país lejano, va a vivir, va a cruzar un desierto para llegar a una tierra que desconoce la tierra, su gente, su costumbre, su idioma, etc. Pero dice, si tú te arrepientes, si tú vienes contrito y humillado, la justicia del Señor irá delante de ti. ¿Y qué hará? Que es ese carral que es tu corazón, esa vida que nunca se sacia, que intenta con esfuerzos religiosos tener comunión con el Señor y no la obtiene, el Señor se encargará de hacer que su vida sea un jardín. Fijaos, voy a
y tener paciencia. Voy a leer 5 o 6 pasajes de Isaías para que veáis cómo todo esto, el Señor nos está invitando a volver al Edén. Recordad, el Señor crea una tierra maravillosa. Todo lo que creó en ella era bueno en gran manera. Pero aparte de que todo era bueno en gran manera, cultivó de una manera especial un jardín. Era todo maravilloso, pero esto era especial por la presencia del Señor, pero el entorno también era especial. ¿Y qué es lo que se dice del jardín de Edén? Bueno, que habían 4 ríos que salían de él. Habla de vida, habla de plenitud, de verdor. Bueno, todo esto se perdió cuando el hombre fue expulsado y cuando se puso un ser angelical con una espada para impedir que volviera. Y nos pasamos la vida queriendo volver y lo intentamos de 1000 maneras y nunca volvemos, porque lo que nos parece un oasis resulta que es una mala visión de nuestra imaginación. Y así lo intentamos con sacrificios, con esfuerzos, con ofrendas, con lo que sea, y no lo conseguimos. Pero el Señor nos lo promete dar gratuitamente. Mirad, comenzando en el capítulo 30, versículo 25, dice, sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado, habrá ríos y corrientes de agua el día de la gran matanza cuando caerán las torres. Capítulo 33, 21. Porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave. 35, versículo 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. Fijaos, capítulo 41, versículo 17. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Eso es lo que la religión natural, el hombre natural busca. Cuando no en la religión, en el deporte, en la cultura, en el conocimiento, en los viajes, en el sexo, en lo que sea, ¿verdad? El hombre busca eso y no lo encuentra. Yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de aguas en la tierra seca. 43:20. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad para que beba mi pueblo, mi escogido. Capítulo 44, versículo 4, y brotarán entre hierba como sauce junto a las riberas de las aguas. Esto nos recuerda el Salmo 1, ese hombre que es bienaventurado. ¿Por qué? Porque no es que por casualidad está allí, cayó la semilla y está al lado, sino que ha sido plantado como un árbol junto a corrientes de agua. Ese da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Bueno, pues ese es el lenguaje de Isaías, capítulo 48, 21, capítulo 49, versículo 10. Jeremías también lo dice, ¿verdad? En el capítulo 31, versículo 12. Esa es la promesa del Señor. Si tu corazón, con todo tu esfuerzo, lleva 10, 20, 30, 50, 70 años en este mundo intentando tener ese lugar de solaz, ese lugar de paz, de abundancia, de bendición, y lo has intentado de distintas maneras. Te ha dado por temporadas, te has hecho un poquito más religioso ahora, un poquito después, has cambiado, has probado aquí, has leído allá, lo has intentado de 1000 maneras y tu corazón sigue igual, sediento, como una tierra resquebrajada. El Señor dice, no tiene por qué ser así. No tiene por qué continuar así para siempre. El Señor ofrece al corazón que se humilla delante de Él, ofrece hacer de Él un vergel. Comienza la profecía de nuevo, tenemos que hacer referencia al capítulo 1, en este caso el versículo 30. Fijaos cómo era el pueblo. Dice, seréis como encina a la que se le cae la hoja y como huerto al que le faltan las aguas. Te esforzarás y te forzarás y te cansarás y quedarás extenuado y al final de tus días, el alma seca, sin fruto y con un porvenir lamentable que te espera.
No tiene por qué ser así. De nuevo te digo, el Señor te está ofreciendo arrepentimiento, gracia, perdón y una vida plena. Y es de esa manera, cuando tenemos esa plenitud de gozo en nosotros, cuando ahora los actos religiosos, cuando ahora ayunamos simplemente porque buscamos al Señor por una necesidad concreta y puntual para decir, Señor, yo me abstengo de esto que me das, de esto que es legítimo para mí, pero yo quiero dedicar ese tiempo, esa energía, lo que sea, quiero dedicar a ti. Así tomamos también el día del Señor, no como un fastidio. Mirad lo que dice el versículo 13 de este capítulo 58. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. No se trata, estos días algunos me han preguntado respecto a lo que hablamos el domingo pasado sobre el sábado o el día de reposo, el día del Señor. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué significa? ¿Qué no significa? Lo que no tiene que ser una carga, lo que el Señor nos ha dado como un privilegio. Tenemos que amarlo. Decimos, es que yo eso no lo podría hacer porque yo quisiera hacer otras cosas. Sí, también querría tener otro poquito de pequeños dioses en mi corazón. Y también querría adulterar un poquito. Y también querría codiciar las cosas de mi prójimo. Y también querría robar y tener lo que no me corresponde. O sea que por deseo del corazón, claro que sí. Pero el Señor dice, dedícate a mí. Y para eso yo voy a decirte, trabaja con toda tu energía 6 días a la semana. No te preguntes tanto qué debo, qué no debo hacer, sino con qué actitud vivo yo el día del Señor, que para eso se llama Día del Señor, para retraer nuestro pie de hacer lo que a nosotros nos gusta y de llamarlo santo, nuestra delicia, glorioso del Señor, venerarlo, no decir, otra vez se acerca el domingo, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. El Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y ahora resulta que el privilegio que el Señor te da, tú lo tomas como una carga. Pero claro, cuando nosotros recibimos esa luz, recibimos esa agua de vida, cuando nuestra alma es cambiada, que es lo que dice el versículo 14, entonces te deleitarás en Jehová. La religión verdadera se deleita en el Señor. No le resulta una carga. Ahora resulta que minutos más, que todavía ha anunciado solo el primer punto. Ahora otra vez, otro himno más. Este está muy alto, yo no llego. Este me raspa la garganta. Ahora han puesto no sé qué reunión de oración y hay que ir. Ahora llega fin de año y nos sacará el calendario de lectura de la Biblia que habrá que intentar leer un año más, ¿verdad? ¡Qué carga, qué carga, qué carga! Dice, será un placer, te deleitarás en el Señor. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te haré comer la heredad de Jacob tu padre. Y queda sellado porque la boca de Jehová lo ha hablado. Si quieres tener verdadero gozo, comienza buscando el gozo en el Señor. Y de esta manera llegamos al capítulo 59. Ahora nos preguntamos, bueno, ¿y por qué algunos no son salvos? El capítulo 59 comienza más oscuro que el anterior. Comienza con problemas similares, que el pecado estorba a la oración. Mirad el versículo 2, dice, vuestras iniquidades y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esa es la situación del hombre. Pero mientras en el capítulo 8 se centra en la esperar, el capítulo 59 habla justo de lo opuesto. ¿Qué puede esperar el pecador impenitente? Nada de lo que el Señor ha ofrecido es para él. Para unos hay promesa y para otros una promesa de la luz, ese amanecer que hemos visto. Ahora lo que se promete son tinieblas, como las de un ciego.
Fijaos el versículo 10 del capítulo 59. Palpamos la pared como ciegos, andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Fijaos, hay un abismo infranqueable entre los creyentes y los incrédulos, que la Biblia presenta en términos de luz y tinieblas. O hay luz o hay tinieblas, no hay sombras. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Vosotros en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y lo que viene a continuación es una indicación de por qué unos son salvados y otros no. Y lo primero que nos dice el profeta es que si algunos no son salvos, no es por ningún problema en el Señor. No es porque se le haya acabado el poder. El brazo del Señor no se ha cortado, dice el versículo 1. Os quejáis, os acordáis en el capítulo anterior, dice, oramos y oramos y no nos responde. A ver si no quieres o es que no puedes. Y el Señor responde y dice, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. O sea, ni se ha quedado sin fuerza, ni se ha quedado sordo. No es problema de poder o eficacia en el Señor. El brazo del Señor está activo para salvar. Versículo 16. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Cuando Dios ve que el hombre no se puede salvar a sí mismo, ¿qué es lo que hace? Dice, pues ahí te queda. No, dice que el Señor salva con su brazo, con su propia justicia. Y nosotros sabemos que el brazo del Señor no se ha cortado. Fijaos, el brazo del Señor se manifiesta en la salvación, haciendo que el Espíritu Santo dé vida en el vientre de aquella joven mujer hace 20 siglos, justo ahora, y crea una nueva vida, la vida de un ser que va a ser el Salvador del mundo. Se necesitó la intervención de Dios, el Espíritu Santo, o sea que la mano del Señor no se ha cortado. La mano del Señor le fortaleció durante su ministerio terrenal. Por ejemplo, hablábamos de hambre y de ayuno. Tuvo 40 días sin comer. ¿Y qué es lo que sucedió? Que el Espíritu Santo estaba a su lado para fortalecerle, porque ya lo había dicho precisamente por medio de Isaías en el capítulo 42, hablando de su siervo, dice, yo le fortaleceré. El brazo del Señor no se ha cortado. Puso su espíritu sobre él para que pudiese llevar a cabo este ministerio redentor. El espíritu de poder se manifiesta también resucitándole de los muertos. Tanto no se ha cortado el brazo del Señor que cuando Jesucristo ha muerto la muerte de todo su pueblo, el Señor no se quedó sin poder, lo resucitó con poder de la tumba. Así que no pensemos que el problema de los que no son salvos está en falta de poder en el Señor. Hemos sido renacidos, como dice Pedro, no de simiente corruptible de nuestros padres, eran pecadores, son pecadores, solo podemos heredar corrupción, sino hemos sido regenerados por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El mismo poder que dio vida a Lázaro cuando había muerto. El mismo poder que salvó al ladrón moribundo allí también en el Calvario. El mismo poder que salvó a Saulo de Tarso, aquel enemigo de la fe de la iglesia y de los cristianos. El poder que salvó a aquella mujer adúltera con la cual el Señor se encontró en el pozo. El poder que salvó a Onésimo, aquel esclavo que había huido de su amo. Es el poder que continúa en el Señor. O sea que si alguno no se salva, si alguno de vosotros no es salvo, no piense que es porque el Señor no tiene poder para salvar. Porque a lo mejor no te ha salvado a ti, pero sí al de delante y al de detrás de ti. El Señor tiene poder para salvar. Y vivimos en el tiempo en que el poder del Señor sigue activo para salvar. Y por eso predica el Evangelio, manda que prediquemos el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y el poder no se ha agotado. Por lo tanto, si la causa no está en Dios, ¿dónde está? Pues está en el hombre. Dice el versículo 2.
No es que Dios esté sin poder o que se haya quedado sordo, sino vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y a partir de aquí viene una descripción de esa vida de pecado, de anarquía galopante. Y es justamente de este pasaje, de estos versículos que vienen a continuación, de donde el apóstol Pablo toma material para luego usarlo en el capítulo 3 de Romanos, que habla de esa descripción del hombre, ese escáner que se le hace al corazón del hombre. ¿Y cuál es el resultado? No hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese es el problema por el cual los hombres no son salvos. Su boca está llena de veneno, de maldición y de amargura. Se traen destrucción a sí mismos, son una plaga para su entorno. No han conocido el camino de paz. Y no hay uno que sea la excepción. Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había uno solo bueno. Y no había ni uno solo. No hay quien busque a Dios. El problema es que el hombre está lleno de sí mismo y no tiene lugar en su corazón para Dios. Y esta es la condición de toda la humanidad. Y si tú no crees esto, si no crees esa verdad que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, no es cuestión de que lo discutamos, no es cuestión de que lo debatamos, simplemente tú no eres cristiano, tú no eres de Dios. Esto es una de las doctrinas, de las enseñanzas básicas de la fe. Esto es un innegociable. Podemos decir si hemos de cantar de pie sentado, con música más o menos contemporánea o más clásica. Esas cosas se pueden discutir, pero no se puede discutir la realidad de lo que dice este pasaje. Nuestras iniquidades han hecho separación. Nuestro pecado es tan grande que Dios no lo puede tolerar. Y por eso necesitamos ser convertidos. No solamente convencidos, sino ser convertidos, ser regenerados, tener un nuevo nacimiento, una nueva vida, una vida espiritual que nosotros lamentablemente no nos podemos procurar. La religión no nos la puede dar. Por eso tenemos que ir al Señor. Irá mi justicia delante de ti, mi gloria detrás de ti, a tu retaguardia. Esa es la promesa del Evangelio. Esa es la pura y simple verdad. Y hasta que nosotros no nos encontramos como el apóstol Pablo y que digamos, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hasta que nosotros no lleguemos a ese punto y podamos decir con él, más gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Mientras no tengamos eso, estamos viviendo en una falsedad, estamos viviendo en una utopía, estamos creyendo que somos lo que no somos. El Señor no nos reconoce como sus hijos. Pero hay esperanza. Ve a Él. Ve hoy a Él. No tienes que esperar. No tienes que hacerte primero miembro de la iglesia y luego ir a Él. No, ve a Él. El Señor estaba llamando a su pueblo en aquel momento. No dice, bueno, yo os anuncio esto, va a pasar unas décadas, luego vais a estar 70 años en Babilonia y luego volver, si alguno queda y viene suficientemente arrepentido, entonces ya hablaremos. No, no, el Señor predicaba esto para que se arrepintieran en aquel momento. Como yo os predico esto en su nombre, no porque me apetece poner en duda vuestra salvación, eso lo tenéis que considerar vosotros, pero mi anhelo, mi deseo, mi oración es que ninguno salga de una de estas sillas camino al infierno creyendo que va camino al cielo porque tiene unas prácticas religiosas. Mi interés no es chafarte el día y bajarte de tu pedestal espiritual, eso que lo haga el Señor si lo tiene que hacer. Mi deber es anunciarlo y no puede hacer otra cosa. Yo quisiera agradarte diciendo qué majo eres, qué buena persona eres. Pero eso lo diría fuera de lo que el Señor me ha dicho que diga, porque no lo dice en su palabra. Pero hay esperanza. El Señor está llamando a pecadores al arrepentimiento.
El pecado anula todos los rasgos de la piedad, el derecho, la justicia, la verdad, que dice en el versículo 14, que han desaparecido dentro del pueblo del Señor. Claro, allí vivía de tal manera que el que tenía dinero y tenía poder se podía salir con la suya. Pero el Señor dice, eso se acabará. Y tú aquí puedes ir capeando el temporal, un trabajito acá, una chica que te mira y te hace tilín, y montas un hogar, y no sé qué, y tu pequeña culturita, y los viajes que has hecho, y las comidas con los amigos, con eso vas capeando el temporal de la vida. Pero que eso se acabará. ¿Y con qué te enfrentarás? Al Creador. Pero como digo, hay esperanza. El Señor se presenta. En primer lugar, y entramos hacia nuestro tercer punto, como el guerrero divino. Aquí se presenta la condición pecaminosa de su pueblo, de aquellos que tienen estos actos religiosos externos, y se nos presenta como que su paciencia se agota. Y por lo tanto, ¿qué hace? Se viste sus armas de guerra. Él no quiere tener un pueblo que no le representa, que lleve su nombre, pero que trae vergüenza a su nombre. Y por eso se viste como ese soldado. Cuando el apóstol Pablo, ahí en Efesios capítulo 6, habla del guerrero cristiano, de nuevo, su pensamiento está basado en estos versículos del 15 al 17. Mirad, si conocéis ese pasaje, veréis el paralelismo. Dice, la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Esa es la condición pecaminosa de un pueblo, de una iglesia que ha dejado de mirar a Dios. Lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Así que tiene que intervenir. Pero ¿cómo interviene? Dice, lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Fijaos, en el Antiguo Testamento no es la primera vez, ni será la última en esa primera parte de la Biblia, en el que el Señor se presenta como ese guerrero divino, montado en su carro de guerra para traer justicia a esta tierra que vive en la injusticia. Por ejemplo, en el Salmo 18, mirad, Salmo 18, versículo 9. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de agua, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Mirad, todos esos elementos, esos proyectiles que el Señor ha usado para traer justicia en la tierra en momentos puntuales. Tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Y en un lenguaje semejante encontramos el Salmo 104. Se bendice alma mía Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a la flama de fuego sus ministros. Bueno, pues esa es la imagen de Dios que toma aquí Isaías. Fijaos. ¿Qué contraste este con el Dios que se presenta en tantos púlpitos en nuestros días? Ese Señor que lo tolera todo, todo, absolutamente todo. Ven como eres para quedarte como eres. Siga así que no pasa nada. Ese Dios de la amnistía general y universal que va a cubrir a todos, hagan lo que hagan. Ese no es el Dios de la Biblia. Es el Dios que se ciñe de poder, que amenaza y que castiga. Fijaos, todos los juicios parciales del Señor en la antigüedad, cuando envió un diluvio, agua, cuando envió fuego sobre ciudades como Sodoma y Gomorra,
cuando envió a los asirios o a Babilonia para destruir a su propio pueblo. Ese Dios que a su propio Hijo unigénito, ese en el cual Él tenía complacencia cuando cargaba el pecado de otros, lo aplastó y no tuvo misericordia de Él, ¿te va a perdonar a ti por tu cara bonita? Porque vivimos en este tiempo de buenismo donde todo vale delante de Dios, donde solamente tenemos que hablar del amor de Dios porque estas cosas espantan a la gente. Bueno, pues lo siento si te espanta y si no vuelves el próximo domingo, pero este es el Dios que dice que se presenta. Ese es el Dios al que un día tendremos que afrontar. Ese es el Dios que en Apocalipsis se presenta viniendo a juzgar montado en ese caballo blanco para, como dice el versículo 18, vindicación, para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. Ese es Dios y no hay otro. Ahora, Dios también es misericordioso. Y con eso termina el pasaje. En los versículos 20 y 21, de la misma manera que en versículos anteriores, en capítulos anteriores, se ha terminado con una advertencia de juicio. En este capítulo se invierte, ya os lo decía el domingo pasado, ya se invierten los papeles, ¿verdad? Y aquí termina con una palabra de bendición para el arrepentido. Versículo 20. A ese corazón contrito y humillado, a ese que busca a Dios de manera genuina, vendrá el Redentor, el que redime, el que rescata, el que compra para quitar del mercado de la esclavitud del pecado. Vendrá a Sión. Y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, no solamente habla de venir a un lugar y habría entonces que estar en ese lugar físico, geográfico. No, viene igual que habita en los cielos y en el corazón humilde vendrá a Sión y a los que se volvieren de la iniquidad, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dice Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice Jehová, desde ahora y para siempre. El Redentor hace un pacto con este pueblo, un pacto de perdón, un pacto de redención, un pacto de esperanza. ¿Cuál es el pacto? Versículo 21 de este capítulo 59. Este será mi pacto con ellos. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la de tus hijos, ni de los hijos de tus hijos. Fijaos. Aquí tenemos tres cosas y con estas terminamos. Lo primero que nos dice es que a este Redentor lo apoya su propia justicia. Dice en el versículo 16 que vio que no había hombre, se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. En esta nación tan corrompida, en aquella iglesia de los tiempos de Isaías, en que no había uno solo por el cual se pudiese librar a todo el pueblo, recordar que por 10 justos hubiese librado a Sodoma y a Gomorra. Aquí no había ni uno que se interpusiese. Pero ¿qué hace el Señor? Salva con su propio brazo, lo afirma con su propia justicia. Esa justicia que sostuvo al Señor, esa justicia obtenida por Jesucristo con su obediencia, esa obediencia activa cumpliendo toda la ley, todos los mandamientos del Señor, y esa justicia, esa obediencia pasiva, entregándose a morir por el pecado de otro. Por eso obtuvo la justicia que nosotros no tenemos, pero sin la cual no podremos ver al Señor. En segundo lugar, vemos como parte de la obra del Redentor, al tomar las vestiduras del guerrero, es juzgar. Dice que viene como, versículo 18, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. La obra del Redentor es de retribución y también de salvación. Y la última cosa que vemos aquí es que todo esto es un asunto federal, es un asunto de un pacto. Dios no dice esto ahora y mañana se retracta. Ha hecho un pacto. Este será mi pacto con ellos. Y este es el pasaje que luego tomará el apóstol Pablo para decir allí en el capítulo 11, y luego, o sea, de esta manera, así todo Israel será salvo. Como está escrito,
Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Todo Israel será salvo. Todo el verdadero Israel, porque no todos los que son hijos de Abraham son el Israel de Dios. ¿Quién es el verdadero Israel de Dios? Aquel que reconoce su pecado, aquel que reconoce la santidad de Dios, la ofensa tan grande contra Él y viene quebrantado. Señor, ten misericordia de mí. Yo soy el pecador. Todos esos serán salvos. Esto es seguro porque hay un pacto por el medio. No es una ocurrencia momentánea del Señor. Eso está grabado en la eternidad. ¿Cuál será el pacto? Versículo 21. El Espíritu mío que está sobre mí y mis palabras estarán sobre ti, sobre tu descendencia y sobre la descendencia de tu descendencia. Esa es la promesa que el Señor nos da, su Espíritu en nosotros. Piensa en eso. Dios mismo, el Dios santo, el Dios justo, el Dios bueno, el Dios omnipotente, quiere morar en tu corazón. ¿Sabes lo que se lo impide? Entre otras cosas, esa religión con la que tú te gratificas a ti mismo. Que tú te crees que no eres tan malo como otros tantos. Que te crees que Dios tiene que estarte agradecido porque ahora mismo hay otros que están perdiendo el tiempo. No sé qué y tú estás aquí. Y eso parece que te da un cierto mérito. Mm, Lo mejor de nosotros. Aun si diésemos nuestros cuerpos para ser sacrificados, aun si demos todo lo que somos para darlo a los pobres, si nos falta el amor de Dios, nada somos. Pero el Señor ha venido, se ha interpuesto para que su justicia no nos destruya. Soportó la justicia del Padre para que nosotros podamos ser librados. Quiera el Señor bendecirnos, quiera el Señor hacernos. Vemos nuestro corazón para ver si estamos en la verdad, si nuestra solamente de formas o si es genuina del corazón. No porque somos mejores que otros y hemos llegado a esa conclusión, sino porque en ese corazón habita el propio Dios y su palabra habita en nosotros y nos da vida, nos da esperanza. Y ahora el gozo, el vergel que hay en nosotros, el agua que nos nutre y nos refresca, es Él y es su voluntad. Y entonces llamaremos santo al día del Señor, nos deleitaremos en Él. Y entonces se manifestará en obras de amor a nuestro prójimo como consecuencia del amor de Dios a nosotros. Que Él nos bendiga en esta semana, que meditemos de nuevo, os animo a volver a este pasaje, mirar las bendiciones que aún quedan por descubrir y que sea para nosotros satisfacción para el alma, motivo para ponernos de rodillas y decir, Señor, obra en mí esta salvación. Oremos. Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, venimos delante de ti en esta mañana a pedirte que tú nos perdones porque aún habiendo escuchado estas cosas mil y una veces, volvemos a caer, Señor, en el formalismo. Volvemos, Señor, a considerarnos más santos que otros, a considerarnos más dignos que otros, a considerar que nuestra experiencia, nuestro sacrificio y tantas otras cosas que añadimos a nuestro currículum espiritual es lo que nos mantiene en comunión contigo. Perdónanos, Señor, porque cada cosa que nosotros añadamos a la obra de Cristo es una ofensa para ti. Estaríamos abaratando la obra de la gracia. Estaríamos como con esos billetes falsos queriendo pagar una deuda que a Cristo le costó tanto cubrir. Oh Señor, obra en nosotros. Que nuestro orgullo no nos lleve a mantenernos en esa postura de enemistad contra ti. Que nuestra pasión por las cosas de este mundo, nuestro amor por el pecado, no nos lleve, Señor, a lamentar por la eternidad no haberte buscado en este día de gracia. Obra en nosotros, en cada uno de los que estamos aquí, en los que han escuchado el mensaje desde sus casas. Señor, ven pronto, ven como ese restaurador del bienestar del hombre. Ven, Señor, a cumplir tu propósito una vez que todo tu pueblo sea reunido en tu iglesia. Ven pronto, Señor. Lo necesitamos y te lo pedimos desde el corazón y en el nombre de tu Hijo. Amén.
El Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén.